Hola amigos, saludos una vez más con un nuevo programa para el Jardín del Alma. Con ustedes, Fermín. Hoy les presento al psicólogo Jordi Pla García, con quien podremos hablar sobre el emprendimiento relacionado en el que todos debemos de activar la meditación en conjunto con la psicología y la terapia. Para comentar sobre este tema, como les he dicho, hablamos con Jordi Pla, a quien le haré varias preguntas sobre la psicología. Hola Jordi, saludos. Hola Fermín. Jordi, tal como eres un psicólogo al que yo he conocido en alguna ocasión, he tenido que hablar contigo, que me ayudaste mucho, por cierto. Te pregunto, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando a hacer su carrera de psicólogo? Pues, pues yo creo bueno, para un psicólogo que se dedique a la terapia o que se quiera dedicar a la terapia, ayudar a las personas, yo creo que lo más importante es trabajar consigo mismo, trabajarse a sí mismo, el conocerse bien a sí mismo y, y trabajar sus propios asuntos, el hecho de es a partir del conocimiento de uno, de sí mismo, y a partir del conocer, diría yo, el dolor del alma, ¿no? El conocer el dolor del alma y entender, digamos, sus resortes, ¿no? A partir del trabajo con uno mismo que aprendemos a trabajar con los demás. De alguna manera necesitamos, para trabajar con otras personas, necesitamos entender eh, entender aquello que decimos empatizar, ¿no? Entender lo que están sintiendo las otras personas. Y lo entendemos a partir, Hacer lo y posible lo por entendemos. tratar de comprenderlas. Sí, claro, pero es que ese entendimiento es posible a partir de que, de que, de que nosotros mismos, todas las personas de alguna manera, todos somos diferentes, pero todas las personas tenemos de alguna manera el mismo rango de sentimientos. Para, Para comprender el dolor del otro tenemos que haber comprendido primero nuestro propio dolor, ¿no? Y es aquello, ¿no? Cuando alguien me cuenta un dolor suyo, ¿no? Pues hay de alguna manera un dolor mío que se activa. Ajá. Y En sobre, algún sitio, en algún sitio resuena eso. ¿No? y En sobre algún ese dolor que tú sientes, le vas comentando a él para ayudarlo y al mismo tiempo quizás te está ayudando a ti mismo. Sí, muchas veces sí. Muchas veces sí, muchas veces. eh, Yo a veces lo digo, ¿no? Que a mí de alguna manera lo que me sostiene es mi trabajo muchas veces, ¿no? Por una parte, porque sí, porque en el esfuerzo por ayudar al otro, en el esfuerzo por comprender al otro, eh, muchas veces eso pasa muchas veces por ayudarme a mí mismo y por comprenderme a mí mismo primero, ¿no? O sea, Y por otra parte, a veces también me ayuda a relativizar mis propias cosas, ¿no? ajá, Me ayuda esta era la a pregunta, decir, esta era. sí, 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 a decir, bueno, lo mío no es tan importante. Una vez, claro, yo como terapeuta he tenido que hacer mucha terapia, ¿no? He tenido que tomar mucha terapia, como si dijésemos, ¿no? Y me acuerdo una vez que mi terapeuta me dijo, tú olvídate de ti. Tú no tienes remedio, ¿no? Preocúpate por los demás, ¿no? Entonces, aquel día me quedé muy así, ¿no? Cuando me digan, tú no tienes remedio, me quedé muy así, ¿no? Aquello que digo, ¿qué me está diciendo este hombre? Pero bueno, con el tiempo lo entendí, ¿no? Entendí a qué se refería, ¿no? Y es que a veces, sobre todo determinados caracteres, ¿no? Caemos en mirarnos mucho el ombligo a nosotros mismos, ¿no? Sí, Y a veces la salida está precisamente en atender al otro. es cierto.
en preocuparte por el otro, ¿no? Y es en ese atender al otro que hay algo que te arrastra a ti mismo, ¿no? Hay algo que te sana a ti mismo, en la sanación del otro. Jordi, eh, ¿cómo defines el éxito este de lo que es la terapia y la meditación? El éxito. El éxito siempre es una palabra difícil, ¿no? Porque el éxito siempre es algo que nunca es nada objetivo, ¿no? Raramente es algo objetivo, ¿no? Es, a veces siempre que me hablan de éxito me viene la, la, la imagen del saltador de altura, ¿no? Bueno, pero me refiero al éxito de hacer esta terapia y esta El- forma de meditar para que le ayude a esa persona. Se considera un mm, éxito, es lo que quiero decir. mm. De alguna manera, en terapia, el éxito siempre es dejar de sufrir innecesariamente. Siempre es, a ver, un cierto en la vida algo importante, a veces en nuestra cultura, ¿no? Pues hay muchas ideas, ¿no? Sobre el sufrimiento eh, de, 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 de como el sufrimiento como algo a eliminar definitivamente, ¿no? Y hemos de ser siempre optimistas, fuertes, mucho aquello que llaman la psicología positiva, ¿no? Que tiene su parte positiva, pero tiene su parte discutible, porque a veces supone una gran exigencia sobre uno mismo, ¿no? Y la cosa es que en la vida siempre hay un cierto margen de sufrimiento porque pasan cosas en la vida siempre hay la posibilidad de enfermar, siempre hay la posibilidad de sentirnos frustrados y, y ahí que haya algo de sufrimiento mm, siempre tiene su parte. Es lógico, es normal, es hasta positivo, ¿no? Porque nos ayuda a distinguir lo conveniente de lo no conveniente, diría incluso, ¿no? Eh, Pero, pero otra cosa es cuando sufrimos más de la cuenta, cuando sufrimos de manera innecesaria. Y eso suele ocurrir ah, cuando, cuando tratamos de evitar el dolor, en vez de aceptar el dolor o aceptar nuestros sentimientos, los sentimientos que tenemos en un momento dado, tal como son, tratamos de evitarlos o tratamos de negarlos. Entonces se genera, sí, realmente un sufrimiento innecesario. Ahora no me acuerdo quién era que decía aquello de que sufrir eso, no, ¿cómo era? Que que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿M? Y claro, De puedes alguna tener dolor manera y no sería estar así. sufriendo. También había la oración que usan los de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que viene a decir algo así como, Señor, ayúdame a distinguir lo que depende de mí y de lo que no depende de mí, ¿no? Y dame la sabiduría para distinguir una cosa de la otra. ¿M? Así es. Entonces, sería eso, ¿no? Hay una parte de nuestro dolor, hay una parte de nuestro sufrimiento que no depende de nosotros, que viene con la vida, ¿no? Eh, Pero hay otra parte que tiene que ver con la negación de eso, que tiene que ver con que no nos conformamos, con que queremos cambiar aquello que realmente no podemos cambiar porque no depende de nosotros. Entonces, el éxito de la terapia siempre estaría ahí, ¿no? En no caer en ese sufrimiento evitable, ¿no? En ese sufrimiento que, que nos ocasionamos a nosotros mismos. ¿Mm? pues sí, pues mira, ahora con lo que es Internet y todo esto,
la gente tiene un problemita y ya está consultando en Google. Mm, Y claro, mm. con esto, ¿qué pasa? A ti te viene a lo mejor gente con problemas que tiene problemas de salud mental y están relacionados con las redes sociales. Sí, ¿Cómo lo defines esto? ¿Cómo lo puedes solucionar? ¿O cómo lo ves? de alguna, a ver, la cuestión es compleja, la cuestión es compleja y es que, claro, las redes sociales, como tantas cosas, o internet mismo, ¿no? De por sí no hay nada que sea malo de por sí, ¿no? Lo que ocurre, por un lado, es que las personas de manera natural necesitamos contacto, necesitamos socializar las unas con las otras. Entonces, las redes sociales, por una parte, a cierto nivel facilitan ese contacto. ¿M? Hoy en día podemos estar en contacto con personas de todo el mundo, ¿no? Y a veces eso puede llegar a ser muy positivo, ¿no? Yo tengo amigos ahora en diferentes lugares del mundo que seguramente sin las redes sociales no los hubiese, no los hubiese conocido, ¿no? Lo malo es que las redes sociales, por otro lado, nos restan de muchas veces de otro tipo de contacto, ¿no? Del contacto piel a piel, ¿no? Del hecho de ponernos, dar las manos los unos con otra persona, del hecho de poder abrazar con otra persona, ¿no? Y eso no nos lo dan las redes sociales. El hecho de poder compartir un café, ¿no? Entonces, un poco la necesidad muchas veces es el poder ponerle un límite. Alguien diría, pues poder poner un horario, ¿no? Aquello hace falta limitar el tiempo que dedicamos a las redes sociales. Sí, de alguna manera, pero no es solo eso, no es solo eso, sino que también se hace necesario permitirnos otras formas de socializar, tener, poder tener otro tipo de contacto, ¿no? Más, más humano, Ajá, diría yo, que más eso, el podernos dar las manos con otras personas, ¿no? El podernos antes se estilaba más, ¿no? Mucha gente me habla, ¿no? De que en realidad hoy mucha gente se encuentra con, con dificultades, ¿no? Aquello para tener un grupo de amigos, para tener un ámbito en el que socializar, ¿no? Aquello, una colla, ¿no? sí, sí, sí. Para salir, para hacer actividades los fines de semana, sí. Parece que para eso hay cada vez mayor dificultad, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que la cosa se ha convertido como en la salida natural para las necesidades de socialización, ¿no? Necesitamos ponerle un límite a nivel colectivo y a nivel individual. A nivel individual se trataría un poquito de, 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 de no caer, ¿no? En el scroll infinito muchas veces, de, de podernos hacer caso a nosotros mismos, porque mucha gente me habla, ¿no? Me habla de, 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 de- de que se quedan enganchados, ¿no? En Facebook, en Instagram, ¿no? En X, ahí con el scroll infinito, como continuamente buscando algo más, ¿no? Como algo que no acaban de encontrar, ¿no? Y como hay ahí como una necesidad de decir, vale, ya tengo suficiente, ¿no? Pero la cuestión es que estas personas me hablan ahí como sabiéndolo, ¿no? Como hay algo en nosotros que nos dice ya hay suficiente, ¿no? Ajá, Pero parece que por momentos cuesta hacerle caso a ese algo, ¿no? sí, sí, sí. Entonces como que se hace necesario eh, fortalecer
diría la voluntad, diría quizás yo, ¿no? La capacidad para escuchar, para hacerle caso a esa parte sabia de nosotros mismos. O sea, es bueno salir cada mañana a tomarte un café con un vecino o socializar con alguien que haya en la mesa de al lado, hablar. Sí, eso sería estupendo. Mira, me has hecho pensar en un viaje que hice a Italia y me sorprendió mucho algo que hay ahí en los restaurantes, en algunos restaurantes, algo que le llaman tavola calenta. ¿Sí? Que entiendo yo, no sé mucho italiano, pero entiendo que significa mesa caliente, ¿no? Y es que la gente va a aquel restaurante y gente que no se conoce de nada comparte mesa. Ajá. Entonces, claro, sí, cada uno está comiendo, pero lo normal es entablar la conversación, ¿no? Sí, Es bonito eso. sí. Y es algo que yo recuerdo cuando yo era pequeño, ¿no? Cuando yo era pequeño, había en algún sitio en Barcelona, había algún sitio en que que se hacía eso. No sé si tenía nombre o no, pero recuerdo que había algún sitio en que se hacía. O que, por ejemplo, en el transporte público era bastante normal que la gente ponerte a hablar, en el tren, por ejemplo, ¿no? Ponerte a hablar con el de delante. ¿Mm? Sí, Y sí, hablo de sí. hace muchos años. Yo era pequeño, pero recuerdo a mi padre aquello, estableciendo conversación, ¿no? Con otra persona que no se conocían de nada, o esperando en la cola del médico. Hoy no, hoy cada uno está Va- con su móvil, ¿no? cada uno va a lo suyo y su móvil y se tira Sí, horas ahí sí, esperando con su sí, móvil, se sí, entretiene. sí, sí. Y un poco ahí estamos, ¿no? Y yo te digo que yo reconozco que soy el primero que me cuesta mucho salir de ahí, ¿no? Sí, sí. Ah, pero No, en algún momento tendremos que hacer este cambio cultural, porque si no las consecuencias pueden ser graves realmente. Si no, si no volvemos de alguna manera a relacionarnos de otra manera más carnal, claro, digamos, más humana. más vivida, sí, 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 Eh, más orgánica. exacto. Mm. Jordi, te iba a hacer otra pregunta. Mm, Tú, igual que yo a lo mejor, te estresas en alguna ocasión. ¿Cómo manejas tu estrés personal? Respiro, Muy bueno. paro y respiro, básicamente, básicamente, paro, respiro y de alguna manera lo que estoy aprendiendo, porque yo aún estoy aprendiendo, ah, es como a poner una distancia, relativizar, ¿no? Y me he dado cuenta de que en realidad, o me voy dando cuenta de que en realidad hay muy pocas cosas que realmente sean importantes, ¿no? La mayor parte de cosas tienen una importancia muy relativa, ¿no? Hoy puedo tener un mal día, pero, pero normalmente si lo tengo presente, ¿no? De decir, hoy es un mal día, o hoy tengo un mal día, se limita a ese día, ¿no? Ese día terminará y al día siguiente será otra cosa. Por otra parte, el aceptar en cada momento lo que estoy sintiendo. Mucho estrés, mucho estrés viene de que no aceptamos lo que estamos sintiendo, que querríamos sentir algo diferente de lo que sentimos. Nos enfadamos o nos entristecemos o nos aburrimos o nos impacientamos y pero querríamos que eso fuese de otra manera, ¿no? Entonces, en ese respirar, ¿no?
en ese respirar y sentir, en ese respirar y observar lo que hay en cada momento, ¿no? Muchas veces encontramos la aceptación y a veces por ahí se encuentra también, por ahí mismo está la salida al estrés. Pues lo que te digo, ¿no? Porque muchas veces el estrés nace de ahí, ¿no? De no querer, de no querer sentir la tristeza, de no querer sentir la rabia. Pero, pero todos los sentimientos tienen un lugar en nuestra vida. Todos los sentimientos tienen que tener un lugar. Y, y otra cosa que se me ocurre decirte es el pensar en el próximo paso. O sea, siempre vivimos un aquí y ahora. En realidad es lo único que tenemos. Yo lo único que puedo hacer en este momento es estar en este momento. Y a partir de este momento tengo la posibilidad de hacer una serie de cosas. Lo que no tiene mucho sentido es pensar en todo lo que tengo que hacer de aquí a una semana, por ejemplo. Ya. Si pienso en todo lo que tengo que hacer de aquí a una semana, seguramente me estresaré. Comienza ya el estresamiento ya por adelantado. Exacto. Pero ahora lo único que puedo hacer es dar un paso más. Y eso es lo que en este momento es realmente importante y realmente trascendente. Y en lo que realmente necesito centrarme. Y me he dado cuenta de que ahí no hay estrés. Ujú. Ahí no hay estrés. Ahí se generará cuando dé un paso, cuando haya dado ese paso, se generará otro aquí y ahora y habrá otra posibilidad de dar un paso más. Pero en ese paso a paso, ¿no? En ese dar los pasos de uno en uno es aquello que se dice de, de solo hacer una cosa cada vez, ¿no? ¿Mm? Y centrarnos en una cosa cada vez. Lo demás ya iremos viendo. Lo demás ya irá llegando. Jordi, ¿y cuáles son las tendencias en psicología que te parecen más interesantes? Mira, por supuesto, primero de todo la terapia Gestalt, que es donde está el grueso de mi formación, ¿no? Yo me formé en la universidad, ¿no? Y aquí, en la universidad, prácticamente todos los psicólogos españoles, ¿no? Hay un gran peso de lo cognitivo-conductual. Pero ahí paralelamente yo decidí que me quería formar también en terapia Gestalt y aparte de eso también me he formado en otras tendencias de carácter humanista, ¿no? Que es el gran contenedor, ¿no? Como si dijésemos de toda una serie de tendencias en terapia, ¿no? Como son la psicología transpersonal, que me parece una de las tendencias más interesantes hoy en día y que más se está aportando porque la psicología transpersonal formula, como si dijésemos, como un puente que me parece importantísimo y muy necesario, ¿no? Entre lo que sería la psicología y lo que sería la espiritualidad. Pero también me parece muy interesante, por ejemplo, el focusing de Hendlin, ¿no? Que está muy emparentado con la terapia Gestalt y con la meditación, ¿no? Porque es una manera de poner atención a los propios sentimientos y de tomar mayor conciencia de los propios sentimientos, incluso de las propias sensaciones. O la terapia centrada en el cliente me parece muy interesante también. O la terapia existencial de Viktor Frankl. Ahí, en general, todo lo que entraría dentro, todo lo que partiría del movimiento humanista, de la psicología humanista, realmente me parece muy interesante, pero también hoy en día en otras. Lo que pasa es que en psicología hay tantas tendencias, la último recuento
que tuve noticia, habían como 240 escuelas diferentes de psicología. Escuelas me refiero a tendencias en psicología diferentes. Yo creo que hoy deben ser muchas más, ¿no? Porque de esto ya hacía tiempo, ¿no? Y, y a veces, em, en todas partes puedes encontrar algo interesante, ¿no? Y en terapia muchas veces había una cosa que me decían cuando me formaba, era que se parece más como muchas veces, como trabajan dos terapeutas diferentes de diferentes escuelas, Ajá. dos terapeutas veteranos de diferentes escuelas, que dos terapeutas novatos de la misma escuela. ¿Mm? Muy bien. Entonces, que muchas veces no importa tanto la tendencia teórica, digamos, ¿no? Sino, sino el terapeuta, y la capacidad que tiene el terapeuta de conectar con la persona y la comunicación que se establece entre los dos, ¿no? Jordi, eh, antes has hablado de un puente. Voy a emplear ese puente para cruzar el océano. Sí, Estamos ya sí, en otros países del mundo. Eh, sí. eh, ¿Cómo haces, cómo podría hacer un trabajo con gente de otra cultura? Yo diría que igual que con personas de esta misma cultura, escuchando. Yo entiendo que mi trabajo se fundamenta muchísimo y sobre todo en escuchar. Yo, cuando llega una persona, lo primero que necesito hacer es escucharla muy atentamente, entender no solo lo que le pasa, sino cómo ve lo que le pasa, qué visión tiene de lo que le pasa, ¿no? Y entonces, como si dijésemos, y eso hace necesario también apartar por un momento, ¿no? Mis prejuicios, apartar mis ideas preconcebidas sobre las cosas, que a veces lo consigo mejor, a veces peor, ¿no? Pero es un ejercicio que es necesario, que necesita hacer todo terapeuta, ¿no? Y entonces, cuando se trata de personas de otras culturas, pues digamos que ese ejercicio aún lo tenemos que hacer de manera más acentuada, ¿no? Porque cuando son personas de la misma cultura, presuponemos que determinados códigos los compartimos. ¿M? Que a veces es así, a veces no, no siempre, porque a veces das cosas por entendidas, ¿no? Que de golpe te das cuenta que no, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hoy en día está muy de moda el tema del poliamor, ¿no? Entonces a veces das por entendido determinadas concepciones sobre el mundo de la pareja, sobre cómo se entiende el tema de la sexualidad y la fidelidad dentro de la pareja y así, igual te encuentras con personas que lo entienden de otra manera, diferente, ¿no? Y de alguna manera te tienes, para poder ayudar a la persona, te tienes que adaptar a sus valores, no le puedes imponer tus propios valores, ¿no? Sí, Pues claro, claro. con las personas que vienen de otra cultura, pues de alguna manera, confieso, no es que me lo haya encontrado mucho, pero pero de alguna manera es así. A veces yo lo que sé que me he encontrado a veces que no es bien otra cultura, porque hoy hay mucha globalización, ¿no? Y compartimos un idioma, ¿no? He trabajado mucho con México y un poquito con Argentina, ¿no? Y a veces hay diferentes maneras, es diferente la manera de entender la familia, ¿no? De entender los temas de pareja. ¿M?
Y entonces, pues ahí, pues bueno, pues uno tiene que cambiar la ficha, como si dijésemos, ¿no? Pues sí, Tiene que cambiar la ficha y asumir eso, asumir que hay valores, si bien algunos valores yo creo que son universales, ¿no? Como el hecho de aquello de no hacerle a nadie lo que no quieres que te hagan a ti mismo, ¿no? Yo creo que esto es bastante universal. sí, sí, sí. Eh, quitando esto, quizás quitando esto, entender que desde cada, cada cultura tiene su visión y que cada persona además tiene una manera diferente de aplicarlo, tiene su propio filtro, ¿no? Y que nadie puede imponerle sus propios valores a otro, por muy terapeuta que sea. Muy bien, Jordi. Pues podríamos hablar en otro programa, si quieres, que lo podemos planificar, de la ansiedad y la depresión. Ah, sí, Pues si lo cuando tú deseas, es quieras, un tema muy lo quedamos interesante. en otro programa. Sí, sí. Amigos, se nos acaba el tiempo. Les doy las gracias por la atención que... Te doy las gracias, Jordi, quiero decir, por la atención que has tenido en hacer posible este programa. Y seguiremos en Yo te quiero contacto. dar las, yo te quiero dar las gracias a ti por, por, por haberme invitado y por bueno, y para acogerme con tanta calidez. Gracias. Y seguiremos en contacto para una próxima entrevista, si lo estimas oportuno. Muchas gracias. Perfecto, Y a perfecto, muchas vosotros, gracias. y a vosotros, amigos y seguidores, gracias por estar ahí. Hasta el próximo programa. Adiós. Bueno, ya cerramos.